Y nos vamos a Estados Unidos, volvemos con lo que está pasando en Israel, porque Estados Unidos ofreció ayuda militar a Israel. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo estás? Así es, 2.000 millones de dólares, dicen que ahora es más la cantidad de dinero que, con la que fueron financiadas las armas que fueron enviadas a Israel. En este caso se trataría sobre todo de obuses antiaéreos y más equipamiento de defensa antiaérea de alta tecnología que Israel ya tiene, pero que en este caso necesitan complementar para justamente evitar sorpresas por parte de nuevos ataques de Hamas, que hoy ya estaban siendo reportados también, ¿no? En mucha menor escala que el sábado pasado, pero que preocupan y mucho. Bueno, los primeros aviones con ayuda militar ya llegaron, ya están en suelo israelí. Y ahora lo que estamos esperando saber es tener más novedades respecto del portaaviones nuclear Gerald Ford, que ya estaría frente a la Franja de Gaza, completando el sitio había ordenado ya el ejército de Israel, sí, y sobre el que no se sabe precisamente mucho porque no se puede dar la ubicación exacta por cuestiones de seguridad, por supuesto, de este portaaviones. Adri, contanos un poco, que ayer tenías tapas de diarios y es interesante siempre ver cómo cubren en los distintos países cuando pasa algo tan terrible como lo que está pasando en Israel. ¿Qué están diciendo los noticieros en Estados Unidos, las tapas de los principales diarios? ¿Hay diferencias en algo a la hora de enfocar lo que está pasando? Bueno, acá quizá lo que se puede saber es que tenemos información más de primera mano que se publica con mayor detalle que en Israel, ¿no? Justamente como te decíamos recién, por los mismos motivos de seguridad. Cuando estás en una guerra o en un ataque, para mantener a la población con la moral en alto, hay cosas que no se publican. Bueno, aquí, por ejemplo, sí están entrando en detalle, sobre todo las cadenas de televisión, comentando, aunque no mostrando imágenes, de lo que describen como una carnicería en el sur de Israel, en el límite con la Franja de Gaza, justamente, donde se comentan atrocidades que los guerrilleros de Hamas, los terroristas, cometieron contra mujeres y niños. Dicen que las han carneado directamente. Butchered es el término en inglés, y que, muchos de los miembros del ejército de Israel, los más veteranos, no vieron en 40 años de servicio. Bueno, este nivel de información es la que ahora está llegando aquí, con transmisiones en vivo desde el sur de Israel, que, justamente es información que no se ve en otros lugares. Acá también, después de hablar de esta atrocidad, sí, ¿qué preocupa aquí al estadounidense promedio, además de lo humano? Bueno, lo económico, porque justamente están preocupados por la escalada que está llevando estas operaciones militares que puedan involucrar a Irán. Es lo que más preocupa, porque ya el precio del barril del petróleo aumentó un 4% y se está empezando a trasladar a los surtidores. Pero si Irán se involucrara justamente al bloquear el estrecho de Hormuz y el paso de los grandes barcos petroleros que llegan crudo, tienen miedo que pueda llegar a impactar hasta en un 20% el precio de la nafta, ¿no? Adri, vos decías... Por un lado... Sí. Sí. No, porque sí, mencionás a Irán y te pregunto justamente por la cobertura de los medios estadounidenses. Charlábamos ayer sobre el artículo de Wall Street Journal, que tiene muchas primicias en este sentido, de estas reuniones en el Líbano, pero te pregunto si otros diarios dicen algo sobre la presunta participación de Irán, de reuniones con Hamas y Hezbollah.
Sí, esto se especula permanentemente, ¿no? Justamente tratan de ser cautos aquí en los Estados Unidos porque, bueno, el Departamento de Estado ha bajado una línea muy clara al respecto, que hasta ahora de lo que se habla es justamente de un rumor, de una sospecha y de un pedido que le hace el gobierno de Biden a Irán de que no se involucre, de que no agrave esta crisis. O sea, ¿hasta qué punto se pudo haber involucrado? No se sabe porque las armas utilizadas por Hamás son de todas las nacionalidades, incluida Estados Unidos. O sea, tenés armas iraníes, tenés proyectiles fabricados ahí mismo también, ¿no? Entonces, hasta ahí no se puede saber, pero sí es el temor principal de Estados Unidos que se involucre Irán, que ya ha estado proveyendo armas a Rusia, ¿no? Recordemos los drones que se utilizaron en la invasión a Ucrania, que se utilizan en los bombardeos, son de fabricación iraní. Así que bueno, es por ahora un temor y una suspicacia, no una información confirmada. Claro, porque de fondo estaba también la molestia de Irán por este pacto que iba avanzando entre Israel y Arabia Saudita, ¿no? Que complicaba y dejaba como en una situación de menos poder a Irán en la región. Bueno, esa es la explicación de fondo justamente, ¿no? Que la inminencia de la firma de este acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que está auspiciado justamente por Estados Unidos, pero que ya hace un trabajo diplomático de muchos años, bueno, que justamente haya sido entorpecido por este ataque de Hamás, que ahora justamente va a ser muy difícil acercar a Israel a otras naciones árabes, y que bueno, que justamente Irán, como vos bien lo mencionabas, justamente no pueda formar parte de un mapa en el armado de poder del equilibrio, el siempre delicado equilibrio de Medio Oriente. Adri, quédate en la continuidad informativa, seguís con Facundo Pastor, no nos vamos del tema de Israel. Cómo no, acá me voy a quedar. Gracias. Gracias. Bueno. A vos. Urgente en vivo, buenas tardes, vuelvo con Adrián Sack. Israel bajo fuego. Adri, seguimos obviamente los detalles de lo que hablabas recién con Cata, la mirada del mundo nuevamente sobre la zona de Medio Oriente. Vamos a recapitular los principales títulos desde allá. Bueno, los principales títulos empiezan porque Israel justamente está redoblando su ofensiva o su contraofensiva, y que Estados Unidos justamente está manteniendo un apoyo inquebrantable. Es muy importante acá, Facundo, que Biden, en las numerosas comunicaciones que tuvo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en ningún momento le pidió que fuera cauto con esta contraofensiva. Normalmente cuando se producen este tipo de acciones donde Estados Unidos presta apoyo, bueno, lo que pide Estados Unidos es que justamente mantengan cierta mesura, ¿no?, en las medidas de represalia, pero en este caso no hubo ningún pedido por parte de Biden, cuya palabra se espera para las próximas horas, que dirija un mensaje al país, aquí a Estados Unidos, donde hay muchas preguntas respecto de justamente saber cuál ha sido el destino de muchos ciudadanos estadounidenses, ¿no? Se habla justamente de ver cómo va a proceder el gobierno de los Estados Unidos ante la amenaza de Hamás de ejecutar a estos entre 100 y 150 rehenes
que tienen secuestrados en la Franja de Gaza, porque, bueno, las noticias que van llegando aquí a Estados Unidos es justamente de una intensificación de los ataques de Israel y sobre todo algo de lo que se habla, no se especula que justamente el hecho de que la administración Biden no esté retaseando la ayuda a Israel o que le dé luz verde para esta contraofensiva a gran escala, es que justamente se produzca una invasión militar por tierra después de los bombardeos que no cesaron tampoco esta mañana, al contrario, que están siendo cubiertos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que quiere saber aquí el estadounidense promedio justamente es hasta dónde Estados Unidos va a apoyar esta contraofensiva y dónde va a quedar esto, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y qué situaciones, qué consecuencias pueden traer para justamente la comunidad judía que vive aquí en los Estados Unidos y que ha visto reforzada su seguridad en los edificios que pertenecen a la comunidad judía, particularmente las sinagogas, ¿no? Bueno, mira, Adri, yo quiero ya empezar a transmitir en vivo en instantes. Vamos a estar con Gabriel Ostrovsky, ya estamos con nuestros compañeros acá, pero esta imagen que voy a mostrar es una imagen que ilumina la noche en vivo en Israel. Esto está pasando ahora, es una zona portuaria. Vamos a la imagen de lo que estamos viendo. Estas son las primeras imágenes en vivo, ¿sí? Recordemos las cifras que preocupan, los 7 argentinos muertos, el operativo que ya el gobierno puso en funcionamiento, este operativo de regreso seguro y esta imagen en vivo desde la guerra permanentemente. Ya cuando tengamos la posibilidad de hablar y estar conectado con Gabriel Ostrovsky, ya vamos a ir en vivo. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, en principio con un operativo que salió desde la Argentina, donde se mandó finalmente aquel avión para rescatar a los que están varados en Israel, a los argentinos que están varados en Israel. Salió el avión con el operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas, la Cancillería, también Aerolíneas Argentinas, tratando de ir a buscar a aquellas personas que quedaron varadas allá en Israel. Bueno, pareciera ser un día, y esto lo comparto con Adri Sack en Estados Unidos, a ver qué información estás recibiendo, mientras conectamos rápidamente a Gabriel Ostrovsky. Hubo por la mañana algún tipo de información, Adri, que hacía referencia a cierta recuperación de algunas zonas concretas y puntuales por parte de Israel, ¿no? Claro, el tema no es solo la recuperación, de esto ya se había empezado a dar cuenta ayer. Ahora dice que la que es la parte sur de Israel, ya lo va a confirmar Gabriel Ostrovsky, justamente fue recuperada en los lugares que habían sido tomadas por los guerrilleros, por los terroristas de Hamas, justamente fueron recuperadas, pero que seguían esta mañana enfrentamientos con fusiles, ¿no? Enfrentamientos a balazos entre miembros del ejército israelí y los terroristas de Hamas, que justamente estaban tratando de llevarse más rehenes para una zona todavía más segura para ellos, ¿no? Del otro lado de la Franja de Gaza, no ya en la frontera. Te quiero dar Facu, te quiero dar una información de último momento. Dale, a ver, espera. Ya llegaron. Tranquilo, vamos. Sí, esto es oficial. Sé que hay otros números que están dando vuelta, que lo hemos puesto en Graphes con números mayores. Pero el número oficial de muertos en este momento, y acaba de salir el parte, es de 1000. ¿Sí? Justo 1000 redondo, clavado. Es verdad que hay otra cantidad de muertos que se han dado extraoficialmente. Sí, se había hablado de por arriba de 1500, ¿no? Sí, pero este es un dato oficial. Pero te explico por qué esto es así. Porque el Estado de Israel espera a que un familiar identifique el cuerpo para notificar que fehacientemente esa persona ha fallecido. Bueno, entonces, a ver. El número oficial es 1000. Te sigo con los datos. Es el número oficial de muertos del lado israelí. Sí. Porque hoy Israel también comunicó, ya voy a ir en vivo a esta imagen y ya viene Gabriel Ostrovsky desde Tel Aviv, en un lugar clave para poder contar bien cómo se está viviendo. Y en instantes seguimos en vivo y el operativo regreso seguro en marcha. Claro, porque hoy temprano el ejército de Israel confirmó que encontró cerca de 1500
cadáveres de palestinos en distintas zonas. Sí, que dicen son en su mayoría terroristas. Esa es la información también del lado de lo que tiene que ver con el operativo israelí. Te paso más del parte oficial. A las 19 horas israelí, 2.901 heridos, 26 en estados críticos, 340 en estado grave, 547 en estado moderado, 1.523 en estado leve, 117 personas con ataque de pánico y post-trauma, 234 en evaluación. Esto es, en general, en lo que es en el territorio israelí. Ahí quiero que producción me confirme esta imagen. Es una imagen muy particular. Voy en vivo, a pleno con esta imagen. La guerra prácticamente en vivo. Se ve todo momento, porque lo que estamos viendo es una imagen cruzada del puerto de Israel, de un ataque que se dio justamente en la zona portuaria. Lo que se prende fuego es una embarcación. Hola Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes. Paco, en instante buenas vamos a ir con más imágenes en vivo de lo que se está viviendo. Hola Germán, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por Buenas tardes, acompañarnos. gracias. Israel dice haber recuperado zonas de frontera. Estamos recibiendo obviamente información oficial con Adrián Sack desde la mirada norteamericana, y en minutos vamos a ir con Gabriel Ostrovsky a Tel Aviv. ¿Sí? Ya en minutos vamos a tener contacto. Repetime los dos títulos centrales, Gaby, de Estados Unidos, por favor. Bueno, aquí en Estados Unidos es justamente que el presidente Joe Biden no retaseó ayuda, no retaseó, digamos, no limitó la orden de ataque de Israel en conversaciones con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Esa sería una de las informaciones. La otra es que llegó la ayuda militar en aviones militares que habían partido desde distintas bases de los Estados Unidos, Sí. Del ejército de los Estados Unidos y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Llegó ya a Israel y que principalmente contienen equipos de defensa aérea de última tecnología y también, sobre todo, municiones, que es lo que más está Bien. pidiendo las Fuerzas Adri, Armadas de Israel. Adri, espérame, te doy respiro para que puedas seguir chequeando información, recargar obviamente batería. Esto estamos en vivo, viviendo minuto a minuto lo que está sucediendo. Esta imagen que estás viendo acaba de suceder en el puerto de Israel, y esta postal que en instante vamos a estar desarrollando historia por historia, los argentinos que murieron en la guerra. En instantes Germán va a contar detalles uno por uno de estas historias, porque la guerra tiene esto, tiene rostro, tiene historias, tiene familias. 7 argentinos que ya han muerto y 15 personas desaparecidas. Lo que hay detrás de todo esto todavía es el interrogante de poder preguntarse qué cantidad de rehenes tiene el grupo terrorista Hamás. Por otro lado, esto que estás viendo aquí en pantalla, el avión Hércules rumbo a Israel para inaugurar un puente, ¿sí? Un puente aéreo entre Tel Aviv y Roma, para empezar a sacar de a 200 aproximadamente a los argentinos que se han anotado en una lista en Cancillería. Y esta es la partida de la Fuerza Aérea Argentina a bordo de un Hércules, buscando llegar a destino italiano para desde Roma empezar a habilitar las rutas, los puentes aéreos, según el permiso que vayan dando del aeropuerto Ben Gurión, que ayer recibió ataques en las inmediaciones. Estamos hablando de un aeropuerto que está operativo en un porcentaje bastante bajo, pero que no deja de ser un aeropuerto en zona de guerra, porque Israel está en guerra. En minutos, esta historia. Historia por historia de los argentinos, y esto que ves acá, que es en vivo la guerra. Nos vamos urgente con Gabriel Ostrovsky a Israel. Gaby, buenas tardes, buenas noches allí. Hola Facu, buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros. Una jornada más de tristeza y dolor y angustia que sigue generando esta guerra, definitivamente, ¿no? Cayó la noche, nosotros tenemos imágenes permanentemente en vivo, Gaby, del puerto. Vamos a tratar de ordenar por capítulos y por los principales títulos. Se hablaba, por lo menos en la mañana argentina, ¿sí? El mediodía tuyo, las primeras horas de la tarde, de ciertas recuperaciones de zonas de frontera. ¿Esto está confirmado oficialmente?
Efectivamente, Facu, el ejército israelí ya lo había anunciado ayer y hoy volvió a recalcar esta información respecto de que ya tienen control dominante sobre cada una de las localidades que habían sido tomadas por los terroristas de Hamas el día sábado, cuando ingresaron en las diferentes ciudades y los diferentes kibutzim alrededor de la Franja de Gaza. Sí es cierto, y esto también decía el ejército hoy, que todavía quedaba un número bajo de terroristas dispersos por la zona del sur y que entonces las tareas del ejército se abocaban en este momento en paralelo, por un lado, a dar con estos terroristas y poder eliminarlos, y por el otro lado, a empezar a recuperar en los lugares, una vez ya tomado el control, poder ir recuperando de a poco a la gente. Claro, ahora, Gaby, esta imagen, hoy a la mañana circuló. Esta imagen que tenemos cruzada es zona portuaria. Entendemos que un misil que se recibió en zona portuaria. ¿Qué se puede saber de eso? Perdón la desprolijidad, pero me estoy enterando por ustedes, porque estaba entrando en el momento que lo empecé a ver. Claro, bueno, esto totalmente reciente. Esto es parte de lo que se ve, imágenes cruzadas en vivo, Fer, que tenemos. Sí, yo estoy buscando en medios internacionales y recién ahora están aportando este ataque que, claro, Gaby está en vivo en el lugar y recibiendo todas las imágenes. La imagen que estamos viendo en este momento, Gaby, es ese bombardeo, es ese ataque, es esto que ocurrió justo antes de comenzar el programa, Facu. Bien. Justo antes de comenzar el programa. El tema es que entre la noche y lo difuso de la información, por lo menos el chequeo que hacemos permanentemente para poder dar información precisa, no tenemos claro qué zona puede ser esa zona portuaria. Y Fer está terminando de trabajar para poder, obviamente, entender cómo está la vida. Se habla de calles desiertas. ¿Cómo está Tel Aviv? ¿Qué se dice en las principales ciudades, Gaby? Mira, Fer y Facu, saben que la realidad es que hasta ayer la vida era como muy desierta, las calles muy desiertas, tanto en Tel Aviv, en las ciudades aledañas. Digo, por supuesto que la vida en el sur es completamente distinta. Si hablamos de la vida del sur, es una vida totalmente traumática y signada solamente por las alertas que están sonando y los disparos constantes que van sonando. Ahora, en la vida hacia el centro, un poco más tirando para el norte del país, hasta ayer era totalmente desierta. Hoy me pasó que tuve que ir hasta el aeropuerto, de hecho estuvimos transmitiendo desde el aeropuerto hoy a la tarde, y empezamos a ver como un poco más de movimiento. Por supuesto que no el movimiento habitual, por supuesto que no las filas y filas de tránsito en las autopistas en las que uno está acostumbrado en Israel y demorar horas eternas para hacer tal vez un trayecto de 20 kilómetros, pero empezamos como de a poco a ver esa necesidad que tiene la gente de retomar su vida dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Porque por supuesto que la normalidad no la vamos a poder recuperar por mucho tiempo hasta que esto acabe, hasta que la guerra sea una pesadilla pasada. Yo marcaba, Gaby, vos estuviste en el aeropuerto, entiendo que te referís al Ben Gurión. Ayer a la noche había habido algún coletazo en las cercanías, en las inmediaciones. Estamos hablando de un aeropuerto operativo, por supuesto en zona de guerra, pero operativo. ¿Están entrando vuelos de líneas comerciales? Están entrando muy pocos vuelos de líneas comerciales. Sí es cierto lo que decís, Facu, respecto del coletazo que hubo ayer, que fue un impacto no en el territorio del aeropuerto. Vos estuviste en Israel, sabés que el aeropuerto además tiene como una autopista interna, más que nada por seguridad. Digo, cuando uno entra al área del aeropuerto Ben Gurión, desde la entrada hasta las terminales, tiene un trayecto en auto de casi 10 minutos. Entonces, no cayó en territorio del aeropuerto, tampoco adentro de las pistas, como se había dicho en un momento, cayó aproximadamente a 1,5 kilómetros, pero no le quita esto importancia. Claro, porque claro, en definitiva, por todos supuesto. sabemos que tirarle al aeropuerto de alguna manera es un ideal. Repetime ¿qué hora estás ahí? 14:17 en Buenos Aires, 27 grados 9, la guerra minuto a minuto está... Acá son las 8:17 de la noche, casi 20 de la noche. Bien, en instantes vamos a seguir en vivo la ruta del Hércules de la Fuerza Aérea Argentina para poder ver en qué posición se encuentra. Partió hace un rato de la base del Palomar y va camino a Roma, en principio, para habilitar el puente aéreo. Sí, Gaby, te quería consultar algunas informaciones que nos llegan acá y uno no termina de vislumbrar
¿Qué hay de real? ¿Qué hay de guerra informativa? Una información que circuló que habla de que las milicias de Hamas habrían asesinado 40 bebés en un kibutz de frontera. ¿Esto es así? ¿Qué se sabe de esto? Vi esa nota publicada en un diario español hace 1 hora aproximadamente, Pablo, y chequeando con fuentes oficiales del ejército, no hay nadie que esté ni confirmando ni negando esta noticia. No hablan directamente, de hecho hablaban con 2 fuentes bastante elevadas desde la parte de voceros de prensa del ejército, que directamente decían desconocer la noticia. En este momento todavía no está instalado. No podríamos decir que no haya pasado y tampoco podríamos decir que haya pasado y el ejército lo esté tratando de ocultar. No creo por qué lo ocultaría, porque digo, en este momento afirmar una noticia como esta sería un coletazo bastante grande a nivel internacional y desde la opinión pública para contra Hamas. Claro. Pero desde el ejército no se está confirmando ni negando esta noticia. Sí sé que un diario español se hizo eco de eso hace un rato. Bien. Vamos a recapitular entonces, ya te doy Germán y me contás la historia de los argentinos, porque de eso se va a empezar a hablar, Gaby, mucho. Entiendo que hay una tarea, por supuesto, permanente por parte de las autoridades diplomáticas, incluso de la embajada allí argentina, para empezar a armar esas listas y hay que ver cuál es el criterio de prioridad, ¿sí?, de la evacuación de las familias argentinas, ¿no? Bueno, el consulado argentino está trabajando, la verdad, a sol y a sombra. Estoy en constante comunicación con el cónsul adjunto aquí en Israel y es impresionante la manera en la que están trabajando y en la que están trabajando de una manera, Facu, de alguna manera muy artesanal también, porque es tan difícil recabar esta información. Se está trabajando en conjunto entre el consulado y la embajada, con las fuerzas del ejército, con los distintos familiares que van llamando y dando novedades y dando noticias y pidiendo datos, con las distintas autoridades de las ciudades que han sido afectadas. Incluso te diría que hasta hay aportes de la AMIA en Argentina, digo, porque hay muchas familias en Argentina que intentan canalizar. Sí. Esperame, Gaby, que está Adrián Sack también de Estados Unidos. Ahí quiere dialogar y quiere obviamente ratificar algo de lo que vos mencionabas. Adri, te escuchamos también. Hola, sí, estaba escuchando recién a Gabriel con la información precisa de todo lo que estaba sucediendo ahí. Lo que pasa muchas veces es que en las zonas de guerra, justamente, como acá, por ejemplo, cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas, que se sabía más afuera, justamente, ¿no? Se sabía más en Argentina, se sabía más en Israel de lo que estaba sucediendo que lo que estaba sucediendo justamente en Nueva York, porque esas imágenes herían la sensibilidad de la gente. Bueno, acá la cadena CNN entrevistó, y acá que Gaby me ayude con la pronunciación del lugar, Kfar Aza, o Kfar Aza, ¿no? Al sur de Israel. K-F-A-R-A-Z, exacto. Bueno, acá entrevistan como fuente. Sí, a ver, decime. Aza en hebreo es Gaza. Entonces es un poblado al lado de la ciudad al lado de Gaza. Al lado de Gaza. Bueno, un militar israelí que no dio su nombre, pero que es de un alto grado, no es un soldado, dice que se acaban de encontrar con una masacre en este lugar, donde hay mujeres, chicos y bebés que fueron literalmente carneados, butchered. Esto significa, ¿no?, que además de haberlos matado, profanaron sus cuerpos, justamente, y que es algo absolutamente terrible que no tiene precedentes en estos enfrentamientos en la historia reciente. Esto es citado por CNN. Dame un minutito, Gabriel, porque ahí empezamos, Adri y Gabriel, dame un minutito, dame la imagen a pleno del puerto, porque lo que empieza a llegar como información oficial es que sería un ataque del ejército, justamente, Pablo, de Israel bombardeando el puerto de Gaza. Sí, según informa la cadena CNN también, las fuerzas de defensa de Israel están atacando actualmente objetivos pertenecientes a Hamas en la costa de la Franja de Gaza. Porque hay que recordar... Que son las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla. Hay que recordar, Pablo, y esto lo va a ratificar Gabriel, que por primera vez hubo incursión marítima por parte de Hamas
algo que también fue sorpresivo, no fue solamente la infiltración y aquellos que se arrojaron en parapente, sino, Gaby, que hubo una infiltración también o un intento de infiltración por agua. Por agua, efectivamente, Facu. La infiltración el sábado fue por 3 lados. Fue por aire, fue por tierra, las imágenes que veíamos del tractor rompiendo la reja, y fue por agua también. Entonces, de alguna manera, uno de los objetivos que tiene en este momento el ejército está puesto directamente sobre el puerto de Gaza. Claro. Básicamente para dejarlo inoperativo para que puedan volver a repetir lo que hicieron el sábado pasado. Sí, según informaciones de agencias internacionales, el ejército israelí reportó que la ofensiva esta sobre Hamas destruyó 22.600 casas, una decena de centros médicos y medio centenar de escuelas en la franja de Gaza. En muchos casos, estas escuelas funcionan también para proteger a los terroristas. Por eso también a veces es muy complicada la situación de ese lugar, un territorio muy chico donde muchas veces los terroristas se refugian en centros médicos, en escuelas, y eso hace que sea más difícil la incursión militar. Bien. ¿Qué decía Gaby? Te agrego algo a lo que decía Pablo recién, Facu. Las escuelas que no solamente funcionan para proteger a los militares de Hamas, sino que también funcionan en muchas oportunidades como depósitos de misiles o de armamento que utiliza Hamas. O sea, que de escuelas básicamente no tienen nada. Déjame volver a preguntarle a Adrián Sack, estamos en vivo en Estados Unidos, la cobertura completa de A24, con la mirada desde de Washington, qué es lo que está pensando Washington respecto a la guerra, y obviamente en vivo en Israel con Gabriel Ostrovsky. ¿Qué va a hacer Estados Unidos, Adri? Bueno, eso justamente lo vamos a saber de un momento a otro, porque el presidente Joe Biden tenía prevista para hace 24 minutos una conferencia de prensa, a ver si conocemos más detalles, porque también la oposición republicana, justamente, que si bien está absolutamente de acuerdo en apoyar a Israel sin restricciones, quiere saber exactamente qué tipo de ayuda y hasta dónde el gobierno de los Estados Unidos se quiere involucrar en este ataque total, en este cerco a la franja de Gaza, ¿no? Pero bueno, justamente también lo que quieren saber es si va a haber algún tipo de revelación respecto de lo que se especula de una asistencia por parte de la República Islámica de Irán a Hamas. Si hay pistas sobre esto, porque bueno, se supone que hay información clasificada, pero hasta ahora, como te dije, todo lo que ha habido ha sido un pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a Irán de que por favor no lo dijo, ¿no? Pero insistentemente que no se involucre en estas acciones armadas. Gaby, te quería consultar porque el ministro de Defensa, Gallant, dijo de una frase que es: Hamas ya no estará más en Gaza. ¿Hasta cuánto se puede esperar de esta incursión militar de Israel en la franja de Gaza? ¿Y cuál sería el objetivo de máxima posible que se pueda lograr en esta incursión militar? Yo creo que abiertamente y dicho por Netanyahu, el objetivo de máxima es que Hamas no exista más. Que Hamas no pueda seguir operando en la franja de Gaza. Que la franja de Gaza de alguna manera vuelva a estar bajo control de la autoridad palestina, bajo el control de Fatah, de Mahmoud Abbas, sin la presencia de terrorista del grupo Hamas. Esa es la decisión, esa es la postura que tiene tanto Netanyahu como Gallant como ministro de Defensa. ¿Pero esto es posible de generar? Porque recordamos que Abbas ya no tiene ningún tipo de control sobre ese territorio, que estamos hablando de la Franja de Gaza, es un territorio que está aparte, totalmente separado de Cisjordania. Digamos, no es un objetivo incumplible, Pablo, que está separado de Cisjordania, pero que en realidad es tan autoridad palestina como todo Cisjordania. Digo, que están separados porque quedaron separados, pero es tan autoridad palestina como Claro, ya hace años que no tiene control territorial ahí. No, básicamente no lo tiene por el gobierno de facto que hizo Hamas después de haber ganado democráticamente las elecciones en el 2006. Pero la realidad es que el control supuesto político debería ser de Mahmoud Abbas, que no tiene posibilidad de ingresar a Gaza. Hace años que no puede ingresar. Gaby, ¿me esperás un minutito? Estamos terminando de preparar con Germán una información de último momento.
porque se están dando en estos momentos. Dame la barrida de último momento y Germán cuenta algo que está pasando en el sur de Israel ahora, en estos momentos. La información se reporta desde el sur, desde la ciudad, Germán, de Ashkelon. Ashkelon, así es, había sido bombardeada horas atrás y ahora volvió a ser fuertemente bombardeada por cohetes de Hamas. A ver, Hamas había dado una advertencia para que todos evacúen la ciudad y el ataque fue prácticamente masivo. Ahí estamos compartiendo algunas Son las imágenes. primeras imágenes que llegan Sí, de de redes los sociales. misiles que van cayendo, incluso en la cercanía de un hotel. Ashkelon, Gaby, contale un poco a la gente, ubicanos un poco. Siempre hablamos de un territorio, el de Israel, muy chico, incluso más chico que la provincia de Tucumán, que de punta a punta tiene algo más de 300 kilómetros. Uno habla del sur, ¿sí? Ahora van a ver imágenes ya que empiezan a llegar en vivo. Ashkelon es una de las ciudades junto a Sderot más complicadas. Mirá, esto es prácticamente en vivo. Déjamelo ver, Gaby. Dame un minutito. Sí, claro. Dame un minutito porque estamos recibiendo, empezando. Eso que están viendo es la cúpula de hierro. Claro. Bueno, esos son como Esos la puntos cúpula, blancos son la cúpula de hierro. como Y la ahí cúpula explota. para en vivo los misiles enviados. Espérame, Gaby. Estos son imágenes en vivo. Esto es lo impactante que tiene esta guerra, que se juega en términos digitales, que se ve permanentemente en vivo y que se puede... mirá, esto es permanentemente misiles que van saliendo desde la Franja de Gaza a los territorios más cercanos a la frontera. Mencionábamos a la ciudad de Ashkelon, mencionábamos a Sderot, que es en la parte sur del país, la cercanía con el territorio más conflictivo, que es la Franja de Gaza. Ya vamos a analizar políticamente, esto es impactante.